Bueno, acá estamos con Alejandra. Buenos días de Buenos Aires y buenas tardes de por acá. Yo estoy en el sur de España, viajando, sigo recorriendo, ahora estoy por Almería. Se ven acá las palmeras y el calorcito, y veo vos ahí en el invierno, así que contenta de seguir compartiendo todas estas cuestiones, dilemas, preguntas. Y bueno, Alejandra también es parte del grupo de Gaia, del grupo de académico de investigación en antrozoología de Uruguay. Ya desde el 2017 fue cuando empezó la idea de crear este grupo, cuando presentamos el proyecto a un, grupo, a un llamado de la Universidad de la República para formarnos como grupo de investigación interdisciplinario. Y, y desde ahí fue cuando ya comenzamos a mezclar la biología, la veterinaria, la psicología, la filosofía, la antropología, para introducirnos en la cuestión de la antrozoología, una ciencia muy reciente que estudia las relaciones, interacciones y vínculos entre los animales y el humano, ¿sí? Y bueno, nos trae a muchas preguntas, y en concreto la principal pregunta que a mí me mueve en todo este viaje a nivel personal, y quiero como mezclar o introducir con esta parte científica, es el concepto de bienestar. ¿Sí? ¿Qué es, ¿no? Desde cada disciplina y a nivel personal, qué es el bienestar? ¿Cómo lo podemos explorar, investigar a nivel individual y desde cada disciplina? Así que aquí los introduzco con Alejandra Feld desde la veterinaria. Y bueno, bienvenida Alejandra, muchas gracias por estar acá. Bueno, hola Caro, gracias por la invitación. Te envidio un poquito nada más de que estés allá, porque si bien acá en Buenos Aires estamos en temporada de invierno, supuestamente tenemos como un veranito, se le dice el veranito de San Juan un poco atrasado, así que estamos Bien. con temperaturas primaverales casi estivales. Eh, y sí, como comentabas, Gaia surge allá por 2017, yo me sumé un poquito más tarde al equipo, en 2018, pero bueno, en ese momento en el que me sumé, Gaia contaba con otros veterinarios que, nada, después los grupos, y sobre todo grupos interdisciplinarios, que son dinámicos, hay gente que entra, hay gente que sale, hay diversos Sí. intereses, así que finalmente quedé como la única veterinaria, capaz a futuro sumamos algún otro, y para mí es un placer formar parte de Gaia, por varios motivos que seguramente iremos charlando a lo largo de la entrevista, Entiendo. imagino. Pero respondiendo un poco tu pregunta en relación al bienestar animal, eh, para mí el bienestar animal tiene muchas formas de abordaje. Como bien decías, es una problemática, es la problemática del bienestar animal. Yo soy una vete un poco atípica dentro de mi ámbito. En los primeros años de la carrera me interesó mucho, ya desde que empecé la carrera, bueno, valga la aclaración de que yo dudé mucho si estudiar veterinaria o biología, así que eso ya dibuja y pinta un poco mi perfil, ¿no? Como profesional futura. Claro. Me decanté por la veterinaria, en aquel momento por algunos motivos que capaz hoy ya no son tan claros, porque uno es muy chico cuando tiene que decidir qué carrera estudiar, pero la seguí y encontré espacios donde sentirme cómoda para trabajar desde la veterinaria. Y uno de esos espacios fue el estudio del comportamiento de los animales, de cualquier especie, y el bienestar animal, que por los años que yo estudiaba era una disciplina muy nueva. En realidad el bienestar animal tiene como definición el estado de un animal en relación a sus intentos de hacer frente a su ambiente. Es una de las definiciones que se le da, y a partir de ahí el abordaje del bienestar animal tiene diferentes aristas. Uno puede abordarlo o enfocarlo desde aspectos éticos, filosóficos, morales, desde aspectos legales e incluso desde aspectos científicos, lo que hoy se llama la ciencia del bienestar animal, que es un poco con lo que yo trabajo casi día a día. Y el bienestar animal, el concepto global del bienestar animal, para mí, en lo personal, aparte del no profesional, es algo así como un camino de ida.
No sé si a vos te habrá pasado, yo creo que al menos el grupo de gente que forma Gaia debe haberle pasado algo así, un proceso, y digo que es un camino de ida porque en la medida que te vas empapando y vas aprendiendo sobre conceptos en relación al bienestar, que en realidad no es solamente aprender, se transforma en una deconstrucción prácticamente. Y yo estoy en este momento permanentemente en deconstrucción. Creo que así voy a estar por el fin de mis días. Y digo que es un camino de ida porque cuando empezás a aprender sobre estas cuestiones, ya no podés ver el mundo del mismo modo que lo veías antes. Es como, ya está, no hay forma de volver a eso que eras antes. No sé si a vos te pasa, Sí, creería que sí. sí, sí, me identifico mucho con eso justamente y es lo que me gusta de traer a este tipo de encuentros, justamente de mezclar y borrar esta línea entre lo académico, lo científico, lo profesional, o esa parte que uno tiene desde la profesión con lo personal y cómo realmente vivimos los temas que estudiamos e investigamos a un punto que nos atraviesan en la vida, en el día a día. Y para mí viene desde ahí también esa inquietud o ese cuestionamiento a nivel personal de qué es el bienestar, qué es el estar bien para mí, conmigo y yo con el resto de las especies, individuos o seres con los que convivo, personas u otras especies, y bueno, también desde lo profesional en mi trabajo con los caballos del día a día también, esos cuestionamientos y esos dilemas de hasta dónde estoy sumando, restando o aportando desde esta relación al bienestar del otro y a mi bienestar, ¿no? Así que sí, es muy Sí, es que interesante. creo que esos enfoques o abordajes que yo te mencionaba son indivisibles, digamos, el enfoque ético, moral, el científico, el Ah, legal, es como que tenés que aunarlos, digamos, y tanto el enfoque legal como el científico creo que no existen sin el ético, digamos, primero tenemos una ética en relación a lo que significa el bienestar animal y a partir de ahí decidimos trabajar en pos de eso, o ah, sea, hoy mi vida profesional es trabajar en pos del bienestar animal. Hago algo de trabajo de investigación, bueno, con ustedes, con el grupo de Gaia, llevamos adelante algunos trabajos de investigación. No sé si ya lo habrán estado charlando, pero en el año 2020 llevamos adelante una encuesta para la población uruguaya que abordaba, exploraba, era un estudio preliminar de cómo los uruguayos se relacionaban no solo con los perros y los gatos con los que conviven, sino también con otros animales, animales silvestres, animales que usualmente son utilizados para consumo humano, con la naturaleza en general. Todavía estamos analizando algunos analizando, datos, pero para empezar es un estudio sí. súper interesante. Y en otros aspectos de mi vida profesional, también trabajo en bienestar animal. Yo trabajo en este momento en dos universidades. Una es la Universidad de Buenos Aires, estoy en la Cátedra de Bienestar Animal y Etología de la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde hago mucha docencia en bienestar animal, mucha, que también me apasiona y creo que es un ámbito totalmente complementario. Digo, si no hay a quién comunicar, qué estamos haciendo, ¿no? Para quién estamos trabajando. Y, y me parece importante no solo la divulgación, sino contar qué hacemos a público general, sino también eh, formar profesionales con una cabeza diferente, ¿no? Que a veces es un poco difícil. A mí me parece, como buena veterinaria, fundamental Ujú. que los futuros veterinarios se formen en aspectos que hacen al bienestar y, por supuesto, al comportamiento de los animales con los cuales van a trabajar el resto de sus vidas, que puedan cambiar la cabeza y pensar desde otro lugar. Con lo cual, al menos en lo que es docencia, estoy muy comprometida. Eh, ¿Y qué más hago? Bueno, y también trato de hacer docencia desde otro ámbito laboral que es más un ámbito privado, que es el asesoramiento, la tutoría y la consultoría en cuanto a problemas comportamentales a gente que vive con perros, con gatos, que Mm, llega, que me consulta porque este, distingue algún problema en su mascota. Muchas veces
bueno, mascota, una palabra que muchas veces También. discutimos en el grupo de antrozoología a deconstruir, pero bueno, son procesos. A veces sale esa palabra, a veces salen otras, yo como que voy Sí. mechando entre muchas palabras. Y bueno, y la gente llega a mí cuando hay problemas, en general, cuando hay algún perro, algún gato que tiene algún problema que afecta a esa persona. Pero también a veces llegan a mí cuando no hay problemas visibles, pero quieren aprender cómo convivir con esas mascotas para que no lleguen los problemas. Entonces, bueno, tratamos de abordarlo como se puede y no solo abordo el problema por el cual me consultan, sino que trato también de abordar la problemática del vínculo, ¿no? Porque muchas veces en esa problemática por la cual consulta a la persona hay una problemática en el vínculo. No vamos a decir que es la mayoría de las veces, es en algunas ocasiones, porque hay de todo, vas a encontrar de todo, pero muchas veces tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con capaz algún desconocimiento de la persona en cuáles son los comportamientos normales de la especie con la cual convive. Entonces ahí también hay un poco de docencia, de educación, de charlar, de tutorear a la persona que está conviviendo con ese animal, para que pueda vincularse o relacionarse desde otro lugar con ese perro o ese gato. Así que está todo conectado. Es decir, no hago nada que no esté directamente relacionado con bienestar animal o antrozoología. Genial, sí, es muy interesante ese punto que estás planteando en cómo llevar a la práctica, ¿no? Para mí es el ejemplo clave de qué es la antrozoología en el día a día, ¿no? Por ejemplo, Rubén también nos comentaba de cómo ha influido para él estudiar todos estos temas por la relación que él tiene con sus perros, ¿no? Y estoy segura que todos los que estamos en el grupo hemos convivido con algún animal, alguna otra especie que también nos ha marcado a nivel personal y empezar a reconocernos como seres individuos dentro de ese vínculo, dentro de esa relación, y cómo eso influye para una relación positiva, para mejorar o para restar, así como también surgió en la encuesta y en el trabajo que hicimos de en qué condiciones estamos conviviendo y compartiendo, si es algo que suma, que es recíproco o que a veces no. Y en ese sentido quería también como continuar un poco con este tema para profundizar más en qué te parece para vos que tiene que ver la relación, el vínculo, lo social, el componente o el factor social con el bienestar. Bueno, todo, porque en realidad, según la definición que te comentaba antes, que es el estado de un animal en relación a sus intentos de hacer frente al entorno o al ambiente, el ambiente es incluso lo social, la forma en cómo ese animal, pongámosle un animal que estamos estudiando, que estamos evaluando, se vincula, los idas y vueltas que hay con el entorno, que puede ser un entorno social, son fundamentales también para determinar cómo ese animal va a estar, porque si es un estado es algo del animal, pero todos los que formamos parte de su ámbito social somos de algún modo factores que van a determinar si ese animal está en un buen estado, en un mal estado, en un estado intermedio, y cómo va a fluctuar ese estado también. Y yo creo que en este trabajo del vincularse con otros animales, con animales no humanos en nuestro caso, hay que empezar a reconocer el sujeto, ¿sí? Digamos, a pesar de que algunas leyes no lo identifiquen como sujeto, sino como objeto, hay que empezar a identificar el sujeto, pero el sujeto que es un otro distinto de un ser humano, de la especie humana, ¿no? También hay que reconocerle características inherentes a esa especie a la que pertenece, de algún modo. Y me refiero a características comportamentales, a cómo ese animal percibe el mundo, que son cuestiones tan difíciles, porque a veces hablamos de antropocentrismo, pero es tan difícil para nosotros salirnos del antropocentrismo. Es inevitable tener en algún punto esa visión. No podemos salirnos de lo que somos humanos, pero sí podemos intentar empezar a comprender cómo ven el mundo ellos,
cómo se comportan normalmente, cuáles serían las conductas típicas de la especie con la que estamos conviviendo, para poder ofrecerles mejores condiciones de vida, porque vamos, en el caso de los animales domésticos, ¿sí? Perros, gatos, caballos, para tu caso, somos nosotros los que estamos definiendo de algún modo su ámbito social, con quién se relaciona, con quién no se relaciona, a dónde puede ir, a dónde no puede ir, ¿sí? Y hay un ida y vuelta en eso. Entonces, reconocer un poco eso. A diferencia quizás de los animales de especies silvestres que no han evolucionado junto a nosotros durante tantos años, ¿sí? Ahí también hay una diferencia entre lo que significa silvestre y doméstico, porque, bueno, inevitable también mencionar que durante mis primeros años de trabajo en bienestar, trabajé con animales silvestres y creo que hay muchas diferencias en ese ámbito. Entonces, con el tema de los animales domésticos, hacernos un poco cargo de nuestras responsabilidades también para con ellos. Y nuestras responsabilidades implican aprender qué necesitan, cómo ven el mundo, cómo se comportan, y en función de eso también vincularnos con ellos. Tal cual, sí, interesante. Y dentro de ese aprender ahí me paso a la etología, ¿no? Justamente la importancia que tiene el aprender a observar, ¿no? Y este sentido de percepción humana, sí, pero observar también desde la pregunta, ¿no? Que creo que eso es lo que más me gusta, con lo que me identifico del pensamiento científico, ¿no? Desde el cuestionar o desde el estoy viendo algo, Sí. pero desde solamente lo estoy observando y en realidad no lo estoy interpretando, ¿no? Como separar lo que es la observación de la El interpretación, que en la etograma, etología digamos. ya lo tenemos, claro, muy pulido, pero Sí, que en el día a día pareciera que ya uno da por sentado lo que quiere decir, ¿no? En el perro cada ladrido y está cada vez que haciendo mueve la esto, es cola y cada esto. vez que, claro. Y, Sí, y creo sí. que ahí es donde está lo interesante de la antrozoología también, de lo que es por un lado ver el comportamiento Los animal y condimentos. las conductas de los animales, y por otro lado la percepción del humano o de ese observador que se está relacionando con esa otra especie. Y creo que eso también, como herramienta para llevarlo a la vida cotidiana, que yo también lo aplico mucho con los caballos a la hora de pararnos a observar y a jugar, a ver qué pasa si interpretamos esta conducta de distintas formas, y que ayer capaz que era una cosa, pero hoy significa otra, o que en este caballo era una cosa, pero en este puede ser otra. Y estoy segura que Claro, vos también contextualizarlo. Sí, sí, en el día a día con los perros sí. también, y es muy interesante ese punto, y creo que es también como poder traer la ciencia a eso cotidiano, ¿no? Que nos Sí, puede me ayudar pasa a... mucho esta dicotomía de la pregunta científica, o sea, la ciencia en la cual permanentemente nos estamos preguntando cosas, en contraposición con la consulta o la asesoría, en la que la gente te dice, ¿y qué es eso, doctora? ¿Qué significa? Es como tener que estar dando respuestas de manera permanente. A mí como que se me contraponen un poco la investigadora o la científica con la asesora, entonces a veces hay que poner un límite o a veces hay que poder responder y la verdad no sé, porque muchas Claro, veces hay que contextualizar las conductas y no siempre es fácil interpretar todo lo que está haciendo el perro, el gato, el caballo, quien sea que estemos investigando o asesorando por. Este, y me quedó, mira, te voy a dar vuelta a la entrevista y te voy a hacer de dale. entrevistadora. ¿No te pasó? Me quedó Bienvenido. dando vuelta algo que dijiste en relación a la pregunta. No sé si a vos te pasará, porque a mí me pasa que la gente, que cuando haces alguna asesoría o alguna consultoría, le preguntes a la gente qué preferencias tiene el animal con el cual convive. A mí me pasa mucho que la gente no sabe qué responderme. Entonces, bueno, les doy de tarea, ¿no? Les doy tarea para el hogar y les digo, bueno, para la próxima reunión, averiguame qué cosas le gustan al perro o al gato con el que convivís. Es, que para mí es re loco, ¿no? Yo conviví con perros, por Claro, supuesto, y como buena bienestarista o etóloga, porque en realidad también me formé con un biólogo etólogo
que me quemó la cabeza en ese sentido, era muy observadora. Entonces yo tenía bastante claro qué preferencias tenían los perros con los que convivía, pero me encuentro con mucha gente que adora a los perros y a los gatos con los que convive, pero le cuesta más esta cuestión de observar, de mirarlo, de ver qué prefiere. Entonces también propongo un poco en las consultas reconectarse o conectarse con aquello que no pueden ver de los animales con los que conviven, porque me parece que eso hace al vínculo también, ¿no? Sí, sí, está buenísimo ese punto y es lo que justamente a mí lo que más me gusta de la etología, de poderla como traer a ese día a día, que nosotros quizás ya como trabajamos de esto tenemos como ese ojo, ¿no? De horas de estar observando, ¿no? Y en los caballos, por ejemplo, imagínate, los comportamientos típicos de un caballo con respecto a la alimentación son estar comiendo pasto 18 horas al día. Entonces, cuando te pones a observar los comportamientos de los caballos, realmente es comer, ¿no? Cuando lo miramos desde lo general, desde lo amplio. Pero cuando entramos a afinar, ¿no? Y a entrar en estos detalles y a preguntarse cómo come un caballo, por ejemplo, como la pregunta más intuitiva que puede surgir, que tanto tiempo tiene que estar comiendo, bueno, ¿qué hace mientras come o qué más hay dentro de ese comer, ¿no? Creo que ahí es donde se habilita, ¿no? A este punto en el que, llevándolo por lo que son las relaciones sociales entre humanos, en cierto sentido, desde el te quiero conocer, ¿no? Me abro a observarlo desde un lugar en el que no sé qué es lo que estás haciendo, pero como quiero conocerte porque me quiero relacionar contigo, me abro a esta forma de percibir y de conocer y de ver qué estás haciendo, ¿sí? Desde otro sentido, y creo que es como de alguna forma esa actitud de me abro a preguntar o cuestionar, o me paro desde el no sé, ¿no? Como vos decías que también en la consulta es válido, ¿no? Y es muy importante, ¿eh? El pararme desde el no sé y vamos a ver qué pasa, a ver qué está sucediendo realmente, ¿no? Y a mí con los caballos ha sido de las cosas que más me ha llevado a vivir experiencias que, bueno, que no se pueden explicar o que no se pueden fabricar, ¿no? Pero que eso compartirlo con las personas que están día a día con ese caballo o con esas ganas de aprender a ver qué hay más allá de lo que hacen, ¿no? Naturalmente, creo que ahí es cuando surgen estas cosas y que a nivel como interno o personal también como que uno lo vive desde ese sentido de que estoy teniendo un vínculo o tengo una relación con ese caballo y capaz que él siguió sus 18 horas del día comiendo, pero como yo estoy en el campo sentada mirándolo desde esta actitud, desde este lugar, el día que se me acerque a olfatearme, por ejemplo, lo vivo desde una forma en la que, bueno, acá había algo, ¿no? Había más cosas dentro de esta conducta tan simple que se puede generalizar, pero que cuando lo llevamos al individuo, ¿sí? Yo como individuo y a ese otro como un individuo en el que también tenemos esta capacidad y esta necesidad de socializar, ¿no? Creo que ahí es donde surge, al menos para mí, es donde desde lo personal he vivido como estas situaciones en las que siento que acá hay un bienestar entre los dos, ¿no? Una ida y vuelta en el que los dos nos estamos aportando al estar bien, aunque sea por esos 10 minutos, pero que al final es lo rico y lo que me gusta como traer al presente y a eso de lo cotidiano, que para mí es como vivir la antrozoología, ¿no? Desde lo práctico en el día a día, que, que es de las cosas que más me mueven y bueno, me abre más preguntas en el camino. Y como con cada especie es muy individual y muy particular también. Bueno, claro, ahí a mí me parece que se conectan tres conceptos fundamentales: antrozoología, etología y bienestar, no solo animal, sino humano. Este, por eso te decía, para mí es esto de la observación, del prestar atención a lo que hace ese otro con el cual te vinculás o te querés vincular, porque no es lo mismo, es fundamental, porque si no, digo, si convivimos con un animal no humano, que nos sirve porque nos hace bien estar acompañado,
y está ahí en casa o donde sea que esté y lo aprovechamos cuando tenemos ganas y después lo dejamos ahí, bueno, ese no es un vínculo para mí, no hay un ida y vuelta, de eso se trata el vínculo, de pensar en el bienestar del otro también. Podés pensar en el bienestar del otro y no tener capaz herramientas para entender cómo vincularte, cómo abordarlo, y bueno, y ahí buscarás las formas de que te ayude alguien a ver cómo vincularte. Este, pero me parece que no es suficiente vivir con un animal no humano como para establecer un vínculo, porque el vínculo es un ida y vuelta, es una relación beneficiosa en algún punto para todas las partes involucradas. Entonces ahí es donde antrozoología, etología, bienestar animal están como íntimamente relacionadas, y en relación a la antrozoología y a todo esto que vengo diciendo, y aprovechando que ya tuviste la entrevista con Rubén, digo, es inevitable llegar a la interdisciplina o a la multidisciplina cuando una persona está trabajando en bienestar animal, en antrozoología. Para mí son dos disciplinas, valga la redundancia, interdisciplinarias o multidisciplinarias, porque, digamos, tienen millones de abordajes diferentes. A mí, en lo que va de estos años trabajando con ustedes en Gaia, eh, se me ha abierto aún más la cabeza, porque ya trabajando en bienestar venía como con un proceso de mucha apertura, pero con ustedes aún más, porque nada, te meten en la bolsa filósofos, psicólogos, biólogos que aparte vienen de distintas formaciones, médicos, bueno, yo que soy veterinaria, y ahí tenés una ensalada donde arreglate. y tenemos reuniones que son riquísimas. Digo, tenés que bancarte también los debates, las discusiones donde capaz no estás de acuerdo en todo, donde tenés distintas posturas, distintos enfoques, donde a veces te quedás pensando porque tenías una postura y capaz otro te dice algo que, mira, bueno, lo voy a pensar para la próxima, a ver si sí o si no. Claro. Y otras veces que alguien te dice, porque a ver, yo me formé como veterinaria, que en donde tenemos un marco determinado, me siento a hablar con una filósofa, con un psicólogo, y me tiran palabras propias también de sus disciplinas, y no siempre entiendo todo, así como probablemente ellos no siempre entenderán lo que digo yo, lo que decís vos. Entonces también es aprender un poco a comunicarse, a manejar capaz no el mismo lenguaje, pero sí aprender el lenguaje del otro y poder comunicarse desde otro lugar, aprender a disentir también. Entonces digo, tenés que tener un temple determinado para poder hacer eso, que se forja, que se puede ir armando, pero también te tenés que bancar lo que viene con toda esa riqueza de la antrozoología o de la interdisciplina, que a veces hay reuniones en las que uno piensa que capaz no se habló de mucho, pero estuviste escuchando compañeros que vienen de distintos lugares, que cuentan sus historias. Entonces me parece que todo eso hace al proceso de interdisciplina. Creo que es un proceso la interdisciplina. Este, y un poco lo mismo pasa con el bienestar. Si bien me parece que, que los veterinarios deberíamos saber qué implica bienestar animal y comportamiento, no podemos recibirnos en la carrera sin tener materias obligatorias en esos ámbitos, me parece que también tenemos que aprender a trabajar en la multidisciplina y en la interdisciplina, cada vez más, cada Sí, vez más. sí, sí, estoy de acuerdo totalmente. Creo que es parte de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Como se quiere, como todos estos problemas o temas sociales mundiales, ¿no? De cómo quizás ya no es suficiente ver estos temas desde una sola disciplina, ¿no? Como si fuera el cambio climático desde la ecología y el coronavirus solo desde la medicina, ¿no? Sino que es como ya hay un punto en el que a la hora de proponer soluciones o de ver cómo abarcar estos temas son tan grandes que como que se cae por su propio peso el tamaño que tiene esto y implica agregar, incluir estas otras miradas y es lo más rico. Y claro, en el fondo también implica lo que estabas planteando, ¿no? Una actitud a nivel de ser humano de
sí, realmente bajar el ego, bajar esto de que cada disciplina tiene la razón y decir, bueno, abro a que las diferencias y la opinión diferente es algo que suma y no algo que va a restar o verlo como una competencia o un problema o me ofendo si tu solución es distinta a la mía, ¿no? Y creo que esto también a mí me lleva mucho a analizar el bienestar, como estábamos hablando antes, no solo individual, sino a nivel social, ¿no? Sino a nivel como grupal y, y el poder como incluir esas diferencias y el poderse vincular con ese otro que percibe el mundo distinto, sea de otra especie o no. Yo lo viví mucho también en todo el mundo de la equinoterapia, teniendo pacientes chicos con alguna diversidad funcional que realmente perciben el mundo diferente, se comunican a través de otros canales, de otros medios, y por más que seamos la misma especie, es un otro en el que de alguna forma a mí era como un desafío y una exigencia permanente me tengo que abrir a relacionarme desde otros canales, de otros medios, porque el mío que parece que es el normal y el mejor, ¿no? Porque con otras personas sí funciona, con ese otro no, y entonces es como este punto de abrirse al relacionarse con el otro desde del buscar el cómo podemos estar mejor, ¿no? Cómo nos podemos vincular desde, desde algo cómodo. Y quería también, como para terminar, traer el concepto de One Welfare, ¿no? De un bienestar, que me está llevando mucho a todo esto que hablamos, que también lo estamos abordando en Gaia y es muy interesante también cómo lo ves desde la veterinaria y desde tu persona. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que es un concepto fundamental, digamos, conectar el bienestar humano, el bienestar animal no humano y el bienestar ambiental se hace cada vez más imprescindible en el mundo en el que vivimos. Bueno, nos lo demostró en este último tiempo la pandemia global de COVID, probablemente por condiciones no muy adecuadas, no solo en cuanto a sanidad, sino a bienestar en general de comunidades, tanto animales como humanas, se genera también problemáticas ambientales, ¿no? Así que me parece que es un tema hacia el que cada vez más vamos a enfocar, como que no hay otro tema en el que no hay vuelta atrás, que es un camino de ida. Y me alegra saber que hay muchos proyectos que a nivel mundial están encarando esta triple problemática y tratando de enfocarse en One Welfare. Bueno, hace poco con otro equipo de trabajo de gente de diversos ámbitos, en este caso es gente que hay muchos veterinarios, hay ingenieros agrónomos también de distintos países, se está presentando un proyecto de financiación Fontagro para abordar la producción sustentable y el bienestar de esos animales que se utilizan de granja, digamos, con lo cual el abordaje es de One Welfare. Ese es uno de los puntos que aborda One Welfare y me parece que puntualmente desde tu ámbito de trabajo y el mío también es fundamental hacerle entender a la gente con la cual trabajamos que en la medida que el bienestar de los animales con los que conviven sea adecuado, el de ellos también, y viceversa, ¿sí? Y va a existir algún tipo de equilibrio o de armonía, quiera o no, con el entorno, con el ambiente, con lo cual son temáticas íntimamente relacionadas. Sí, 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 es muy interesante justamente como poderlo traer de nuevo a lo cotidiano, ¿no? A esta mirada del día a día que a veces, claro, nosotros es lo que tiene un poco el doble filo de la academia o lo científico, que son conceptos que quizás ya lo damos por entendido, ya los damos por sabido o esa mirada ya la tenemos más incorporada. Pero justo también hablábamos con Rubén ayer de la teoría de sistemas, ¿no? De cómo empezar a ver los temas y una problemática desde la complejidad que tiene en el contexto, ¿no? En lo que implica, lo que incluye y justamente es lo que me gusta de traer el bienestar
desde esta mirada en la que hay muchas variables que están incluidas, donde justamente la interdisciplina Claro. como forma Es que la de verlo. contextualización en esta circunstancia es todo, o sea, Sí, la contextualización del animal en su entorno, sí, la teoría de sistemas abarca o aplica perfectamente a las concepciones de bienestar animal. De hecho, sin ir más lejos, hasta hace no mucho en la cátedra de bienestar, este, mi jefe, que como te decía es biólogo, daba una clase de teoría de sistemas, que ahora ya no podemos dar porque nos han achicado un poco las horas de cursada, pero es troncal, es fundamental comprender algo de todo eso para poder hablar de bienestar animal. Y pensando en esto que comentabas del ámbito académico, creo que vos has sabido mechar muy bien todo lo académico y científico con lo que es la vida y, digamos, este tipo de vida que elegiste, que es una vida que en breve encararé yo, de algún modo, no igual a vos, pero de bien, algún modo encararé yo, este, se vincula, creo que con todo esto que estamos buscando, ¿no? Como personas y como profesionales. sí, El conocer un poco los otros, otredades sería, sí, este, y poder abrir aún más la cabeza, seguir deconstruyendo, digamos, no me parece que sea casual que vos hayas elegido viajar durante un tiempo, que yo también esté en un proyecto en el cual pronto voy a tratar de viajar un poco más. Digo, a mí me interesa conocer nuevas culturas, conocer nuevas costumbres, creo que está todo un poco interconectado y me interesa también descubrir, porque el modo de viaje que voy a tener yo también va a tener que ver con convivir con mascotas, con perros y con gatos de otras personas y entender un poco cómo se dan esos vínculos en otros lados, ¿no? No claro. solamente en mi casa o Ujú. en mi ámbito conocido o con la gente que me pide asesoría, sino ver un poco cómo se vive ese vínculo y esa forma de relacionarse en otros países, en otras culturas. Eh, Aclaro que mi idea es hacer algo de house sitting a futuro, que es quedarse en Bien. algunas casas, cuidando casas y perros o gatos que vivan en esas casas en diferentes países. Y me entusiasma mucho esa idea porque es conocer gente nueva, pero también conocer otros animales no humanos y ver cómo se generan esos vínculos. Y yo creo que en tu caso, el viaje que estás haciendo, Bien. donde también te estás vinculando mucho con otras personas, otras formas de ver el vínculo y con caballos de distintos Sí. ámbitos, es como súper enriquecedor para todo esto que hacemos. Sí, eso es lo que me encanta de cómo se fusiona lo personal y lo profesional, de cómo al final estamos como viviendo en el día a día eso que estudiamos o que cuestionamos a nivel quizá intelectual, pero que también lo llevamos puesto, ¿no? Y para mí todo ese estilo de vida, de andar viajando viviendo dentro de un auto y voy a donde me caiga el dedo en el mapa, que seguro ahí van a haber caballos o que alguien me recomendó que fuera, que hay caballos, una hípica, un propietario, un dueño, un curso, un evento, lo que sea de caballos. Es lo que se convierte como en mi motor o en el motivo, lo que le da sentido al día a día. Y es lo que me gusta, cómo me despierta todas estas cuestiones y ganas también de compartir estas cuestiones, estas preguntas que al final el bienestar en ese sentido es como un tema tan grande que nos toca a todos y más en todo este momento que estamos viviendo. Yo desde el año pasado fue cuando también me vino esta idea de vivir así y bueno, lo confirmé después de haber vivido el confinamiento en Barcelona, en una situación que no pasé bien, la verdad, y fue como también el tomar toda esta realidad como el empujón o la oportunidad para, bueno, abrirse a otras formas de hacer las cosas y desde también caerse mucho en el no sé cómo se hace, no sé cómo es, no conozco, pero como esa Pero actitud me mando. de abrirse, sí, sí, de Sí, yo abrirse creo y que en a algún punto vivirlo. la pandemia y el confinamiento nos cambió las cabezas a muchos, digamos, independientemente de que nosotros ya venimos en un proceso profesional y personal,
muy de la intención de apertura, creo que la pandemia terminó Sí. de cerrar algunas cuestiones. Ojalá nos encontremos en el camino Sí. y podamos seguir encarando cosas profesionales, también personales. Yo la verdad es que estoy muy entusiasmada con la idea porque creo que es parte también del proceso profesional, el tema del viaje y de conocer nuevas realidades. Así Sí. que me parece que sí, sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Ale. Y la verdad que contenta también creo que es parte del animarse a salir en las redes, en esto de conectarse y aprovechar las grandes ventajas que tiene la tecnología, que estamos en dos hemisferios distintos, en dos climas distintos y poderlo compartir así es como de las cosas Bueno, que más me vale la pena que aprovechemos y bueno, muy agradecida por estar compartiendo esto y que estoy segura que será el primero de muchos, de charlas y de procesos de estar ahora te compartiendo. toca a vos venir invitada al mío. Claro que sí. Bueno, Sí, sí. me alegro Muchas muchísimo gracias. de haber hecho este encuentro virtual, y te agradezco mucho a vos por hacerlo posible, porque la verdad es que esto también ayuda a que conozcan qué es lo que hacemos como grupo y qué Sí. somos, qué hacemos. Así que me parece súper positivo el encare de esto. Bien, sí, sí. Y también desde esta naturalidad de que hay ruidos, hay gente, estamos en casa, hay viento, hay, ¿no? Desde salir un poco de la academia o el salón de clase y compartir esa parte más Totalmente. humana que hay detrás que también somos y como esa ciencia más cercana, ¿no? Que es lo que me gusta. Así que Exacto. muchas gracias, Ale. Bueno, gracias, Hasta la Caro. próxima. Gracias. Un besote. Chau.